¿Y si os contara que hubo un musulmán que se enfrentó al mismísimo Benito Mussolini? Un musulmán líder tanto en lo político como en lo religioso, defensor de la libertad, la justicia y la dignidad. En nuestros ejemplares de hoy nos dedicaremos al león del desierto, el jeque de los mártires, el gran Omar al-Mukhtar. Bienvenidos a un nuevo programa en esta serie que dedicamos a mujeres y hombres que fueron ejemplares a lo largo de la historia y hemos empezado en este bendito mes de Ramadán. Me gustaría contaros la historia de un auténtico héroe del siglo XX, así que acercaros un poco más. Vamos a viajar atrás en el tiempo, concretamente en el año 1858, año en el que nació nuestro protagonista de hoy. Nació en Libia, en un hogar lleno de honor y una profunda tradición religiosa, pero acabó quedándose huérfano y vivió en la miseria hasta que le adoptó un líder político y religioso llamado el-Sharif al-Ghariani. Fue un gran practicante religioso que cumplía con las 5 oraciones obligatorias en congregación en la mezquita. La verdad es que dormía muy poco, ya que dedicaba gran parte de la noche a la oración y al recuerdo de Dios. Este maestro del Corán destacó como sheikh en Sudán. Su liderazgo se forjó criándose en el desierto entre las tribus. Aprendió cómo resolver las rivalidades y las tácticas de guerra de los beduinos, llegando a ser un experto en las rutas del desierto. Le llegaron a apodar el León del Desierto, gracias a sus muchísimos triunfos en combate en el Chad, cuando fue invadido por los franceses en 1899. Por cierto, Chad es un país que está justo debajo de Libia, para que os vayáis situando más o menos. En esta etapa de la historia, resurgió en Europa un sentimiento de querer retomar la gloria en las guerras y una sed expansionista que han heredado de los romanos. Y claro, Libia no quedó libre de sufrir este espíritu imperialista colonial proveniente de Europa, ya que en su caso fue invadida por tropas italianas en 1911. Cuando los soldados otomanos se marcharon de Libia, ya que en aquel entonces Libia pertenecía al Imperio Otomano, dejaron a su suerte la población local, así sin más, que sufrió raptos, horribles masacres y miles de ellos fueron metidos en campos de concentración. Quemaron aldeas y usaron armas químicas para envenenar los pozos de agua potable o directamente los tapaban con cemento. Imaginaros hacer esto en un desierto donde escasea el agua. Arrasaban campos y aniquilaban inocentes, mujeres, niños. El implacable comandante Rodolfo Graziani construyó una valla de alambres de púas de unos 270 kilómetros de longitud entre el puerto de Bardia y el oasis de Yarabú, para así aislar a los opositores y dejarles morir de hambre. Esto es sin duda el fascismo puesto en marcha a pleno rendimiento. Omar al-Mukhtar no se quedó de brazos cruzados, a pesar de su avanzada edad. Reunió unos 1000 combatientes de su tribu y luchó contra los ocupantes y opresores italianos por la liberación de su pueblo. Y así fue como Omar al-Mukhtar lideró la resistencia libia durante ni más ni menos que 20 años. ¿Qué diferenciaba al ejército italiano de la resistencia libia? ¿Creéis que estaban equilibrados ambos bandos? Por supuesto que no. Los italianos tenían un ejército moderno bien armado y sin escrúpulos, mientras que los libios se defendían cuerpo a cuerpo y sin apenas recursos. Pero eso sí, Omar al-Mukhtar contaba con 2 ventajas sobre el enemigo: el conocimiento del terreno y la confianza absoluta en Dios. Tenía grandes dotes en las artes de la guerra en el desierto, como hacer emboscadas, pero como le es propia de una persona de fe, incluso en la lucha no perdió sus estándares morales y pasó un ejemplo que os voy a contar. Cuando una vez sus soldados capturaron a prisioneros italianos, Omar no quiso vengarse de los opresores y torturarles hasta la muerte como hacían los fascistas. ¿Para qué? Para evitar la sed de venganza. Y atentos a lo que les dijo a sus soldados. Les dijo: ellos no son nuestros maestros, no son un ejemplo a seguir por los musulmanes. La ocupación italiana, viendo que no eran capaces de acabar la resistencia libia, decidió intentar firmar un acuerdo con Omar al-Mukhtar.
en el que le ofrecían dos cosas: o abandonas Libia o te quedas pero dejas la lucha a cambio de dinero y riquezas. Con una dignidad y seguridad típico de un gran líder virtuoso, Omar rechazó la oferta diciendo: nosotros no nos rendimos, o ganamos o morimos mártires. En 1931 sufrió una emboscada y fue capturado, y le hicieron un interrogatorio preguntándole: ¿tú por qué luchas? Omar contestó: por mi religión y por mi patria. Y le dijeron: ¿y qué esperabais con la lucha? Y Omar dijo: nada más que expulsaros, pues sois unos usurpadores. Nuestro héroe de hoy fue sentenciado a muerte y tras escuchar la sentencia dijo con una plena sonrisa: el juicio es el juicio de Dios, no vuestro juicio falso. Pertenecemos a Dios y a Él volveremos. Nosotros no nos rendimos, ganamos o morimos. Esto no es el final, más bien tendréis que luchar contra la próxima generación y las generaciones que siguen. En cuanto a mí, mi vida será más larga que la del verdugo. El 16 de septiembre de 1931, a los 73 años de edad, el león del desierto fue ahorcado delante de 20.000 libios que vinieron a presenciar la ejecución. Omar al-Mukhtar dedicó toda su vida a dos cosas: la predicación del Islam y la defensa de su pueblo contra la ocupación. A pesar de saber que las posibilidades de ganar eran escasas, ya que sus recursos eran ilimitados y su edad muy avanzada, se esforzó e insistió porque sabía que Dios no juzga por el resultado de nuestras acciones, sino por las intenciones y el compromiso. Omar al-Mukhtar es un ejemplo de fe, coraje, dignidad y compromiso. Ojalá los libios de hoy en día tomaran ejemplo de este gran hombre. Y no solo los libios, sino todos nosotros. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Os esperamos en el próximo con otro personaje ejemplar. Si encontráis interesante el programa, no dudéis en compartirlo. Hasta pronto y que tengáis un buen día.